Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. La prédica de hoy está basada en el texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos del 12 al 16. Primera de Corintios 2, del 12 al 16. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Recuerdo que cuando era muy niño, mi madre me enseñó a no recibir dulces ni comidas de personas extrañas, desconocidas. Al mismo tiempo, también me enseñó a rechazar cualquier tipo de invitación, a ir con ellas. Y en lo posible, ni siquiera hablarles a los desconocidos. Cuando era muy niño, 3, 4, 5 años. Ahora, hoy día yo creo que ciertamente no todos los extraños, no todos los desconocidos querrían hacerme mal, pero en realidad lo que mi madre procuraba o lo que mi madre era precavida y protectora. Eso es lo que ella buscaba, protegerme. Y a mí como niño lo que me tocaba era hacer caso, obedecer. Obedecer. En la Biblia hay mucha sabiduría cuando se exhorta a la obediencia. Porque el no hacerlo, el ser desobedientes, lleva al desorden, al caos, al sufrimiento. Esto es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, del pueblo antiguo de Israel, y también es lo que vemos en una casa cuando los hijos no obedecen a los padres, cuando son desobedientes. Entonces, el propósito de la obediencia parece, o en realidad no está relacionado con la sumisión a algún sistema autoritario que coarta, que subyuga, que esclaviza, en general o dentro de la casa. Más bien busca ser un factor o un medio de protección
como una lámpara que nos guía en medio de la oscuridad, o como una alarma que advierte el peligro que hay en el camino. Dicho así, la obediencia está en función de una meta. La obediencia está para que te vaya bien. Los corintios tenían muchos problemas. A veces se piensa, esta comunidad de los corintios, tantos problemas. Mientras pensaba para esta reflexión, venía a mi memoria, en realidad es una comunidad muy bendita porque tantos problemas, seguramente surgidos de su ímpetu, de su celo por las cosas de Dios, los llevaron incluso a desbandarse en algún momento, al tal punto que requirieron ellos el consejo del apóstol Pablo, de alguien que para ellos era muy grande. Y si no hubiera sido por sus embarradas, no tendríamos tantísimos ejemplos. Si ustedes pueden revisar no solo la primera carta a los Corintios, sino las dos que están en el Nuevo Testamento, notarán el repertorio de problemáticas que hay ahí y las resoluciones que Pablo brinda. Pero claro, los corintios tenían muchos problemas, como confusión, orgullo, falta de amor, divisiones, etc. Un amplio repertorio. Y Pablo identifica la causa. Se han tapado los oídos ante la palabra de Dios. Se han tapado los oídos ante la sabiduría divina. Y en su lugar se oyen a sí mismos, es decir, se guían por la sabiduría humana. Pero despreciar la sabiduría divina siempre es rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es olvidarlo, que es lo mismo que apagar la alarma o apagar la luz de la lámpara en medio de la oscuridad. ¿Cuán protegido o vulnerable estará un niño a quien no se le enseña cómo reaccionar frente a un desconocido? ¿Cuán protegido o vulnerable estará el niño que recibe dulces de cualquiera? ¿Podrá el niño enseñarse a sí mismo o intuir lo que es bueno para él a los 3, 4, 5 años? ¿Andará realmente seguro si nadie le dice cómo andar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y esta es la condena que trae la sabiduría humana. A diferencia de lo que enseña el profeta Zacarías, la sabiduría del mundo nos sumerge en una vida de espadas y ejércitos. La sabiduría del mundo es fría, juzga, hace daño, violenta, divide. La sabiduría del mundo es todo lo contrario a la verdad de Dios. Y en todo momento se enfrenta y se resiste a los propósitos de esta. Es verdad, la sabiduría del mundo mata. De hecho, mató a Jesús. ¿Cómo es tu sabiduría? ¿Cómo obras tú en tu trabajo, en tu familia?
y eres violento, egocéntrico, envidioso, despreocupado por los demás. Eres perdonador, tolerante, amoroso. Lloras con los que lloran. ¿Consideras a tu fe para obrar o simplemente lo haces desde tu propia voluntad, desde tu propia sabiduría? Yo muchas veces actúo fatuamente, la verdad, y después me lamento. Esto ocurre cuando el Espíritu de Dios no vive en nosotros, pues de Él proceden los mejores dones, como el amor, el gozo, la paz, etc., la fe. Pues bien, una de las tareas principales del Espíritu Santo es justamente revertir este modo de vida, modo de vivir la vida fatuo. ¿De qué manera? Haciéndonos conscientes de nuestro estado actual, haciéndonos conscientes de los males que nos dominan. Tú sabes bien cuáles son esos males. Yo también sé lo que me hace obrar tontamente. Pero el Espíritu puede hacernos aún más conscientes de ellos y llevarnos a reaccionar contra ellos. Por eso es urgente que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Para qué? Para regir y guiar nuestro entendimiento y nuestro discernimiento. Hermanos y hermanas, lo que hoy celebramos, el motivo que hoy nos tiene aquí, es muy grande. Es muy grande. Pentecostés es la fiesta de la gratitud por la presencia del Espíritu Santo en medio de sus hijos e hijas, por el cumplimiento tal vez de una de las mayores promesas de Cristo mismo: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, voy a permanecer con ustedes y por eso ustedes deben permanecer conmigo. Eso es lo que hoy nos tiene aquí. El regalo sublime, la herencia de Cristo. El Espíritu Santo es el otro yo del Señor que nos apunta hacia Él y constantemente nos lo recuerda. Porque delante dijimos que desoírlo es olvidarlo y el Espíritu viene y nos lo recuerda. Y no solo eso, quiere reconfigurar nuestra mente para que sea la misma mente de Él, la mente de Cristo. Pero entre paréntesis una advertencia. Cuando hablamos del espíritu, de lo espiritual, del ser humano espiritual, no se trata de despreciar lo humano, en ningún caso. Se trata de transformarlo, de perfeccionarlo y de santificarlo. Se trata de borrar el viejo yo y dibujarlo nuevamente, de rellenarnos
de la humanidad a imagen y semejanza de Dios, perdida en el mal. Imagen y semejanza que Dios siempre ha querido que reflejemos. No, hermanos y hermanas, no se trata de despreciar lo humano. De hecho, Cristo mismo fue hombre. Y en Él está la clave. En Él está la clave. Nuestra transformación apunta hacia Él. Apunta hacia Él, en quien la violencia, el juicio, el egoísmo, la envidia y un sinfín de males se vuelven amor, misericordia, perdón. Se vuelven poner la otra mejilla. Se vuelven no responder mal por mal. Se vuelven bendición en lugar de la maldición. Se vuelven inclusión donde está la discriminación y reemplaza la soledad por el acompañamiento incondicional. En resumen, es donde el reinado de la muerte se transforma en el reino de la vida. De todo esto deriva una gran misión y un gran desafío para todos nosotros. Predicar esta buena noticia, predicar este evangelio, no según nuestra propia sabiduría, no según nuestra propia voluntad. No que diga lo que yo quiero que diga. No inspirada según el espíritu del mundo, sino predicar esta buena noticia, este evangelio, según el espíritu de Cristo, conforme a su mente. Que todo parta de Él y se centre en Él. Queridos hermanos, queridas hermanas, así como el niño que atiende y obedece los consejos de sus padres, así como este niño va por el buen camino, así como este niño no aceptará dulces de los desconocidos, hoy somos exhortados a someternos a la enseñanza del Espíritu Santo, que no es un sistema teológico, no son fórmulas de la razón, las incluye, son sus instrumentos y son buenos, pero es mucho más que eso. Es una dinámica de confrontación perpetua de mi propio yo, de mi propia sabiduría, apuntando a Jesús, caminando hacia Jesús, para que sea el timón de mi existencia. Sí, a Él, que es la única verdad para mí, que es la única verdad para nosotros, la única verdad para un mundo sin verdades, sin seguridades, sin rumbo y desorientado. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y te suplicamos que la selles en nuestros corazones, que de él germine la vida que tú quieres para nosotros y desde ahí podamos reflejar tu amor, tu bondad, tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.